nuestra labor habitual a esta hora hasta las 9 de la mañana por 14 TV en el 14 en todos los cables a nivel nacional. Siempre recordamos que también el audio en tiempo real en Samantha Radio Online, que repetimos a las 4 de la tarde, y en nuestras redes sociales. Hoy es ¿qué? Jueves 20, ¿verdad, Jorge? Jueves 20. Buen día, don Jorge de León. Nuestro saludo. De León y Amparo. de León. Ampáreme, don Jorge. Bueno, dentro del amparo del saludo a nuestros amigos televidentes y a todos los que nos escuchan por los diferentes canales y plataformas, geopolítica una vez más con ustedes para tratar aquí con Nelson de llevarle las mejores informaciones. Y las opiniones más sensatas y más... Tratamos de ser equilibrados y ver todos los ángulos de las mismas aristas y las luces y focos sobre cada tema. Y los temas que nosotros tratamos que son, nosotros decimos la verdad. Nuestra verdad. Exactamente. Solo faltaba eso. Nuestra verdad, Nuestra que no verdad. necesariamente la verdad. Exacto. Porque es el foco. La verdad está en todos lados, dice un filósofo. Pero la verdad es una Y sola. los grandes tratadistas de la guerra dicen que es la primera víctima es la verdad. Ahora, la verdad y las mentiras son dos. Vamos a materializarla. La verdad es un pedacito de plomo. La verdad es un pedacito de corcho. Y la mentira es un pedacito de plomo. Pesa. Hagan la prueba en el agua, a ver qué va a ocurrir. Tiren el corcho y tiren el plomo. ¿Qué va a pasar? El plomo va al fondo y el cocho tarde o temprano flota. No, tarde o temprano no se queda arriba. Flota. Entonces la verdad flota. La verdad siempre flota. La mentira siempre se hunde. Le lleva un tiempo adaptar los procesos para que la verdad salga a flote y salga a relucir. Pero como ha salido a verdad toda la verdad de los procesos políticos y de los procesos de corrupción en República Dominicana. No, y en el Tardó mundo. mucho tiempo. Tardó mucho tiempo en que aquí se hiciera una justicia que estuviese persiguiendo a los actos de corrupción que nos perjudican a todos. Los actos de corrupción, no te voy a corregir. Los actos. Actos de corrupción, no los, porque los incluye todo. Actos de corrupción. Bueno, muy particulares. Sobre todo los actos de corrupción administrativa del Estado o del gobierno son los únicos que se están tipificando, porque esta es una sociedad que tiene unos matices bastante comprometidos con Pues vamos la a decirlo entonces como el Cibao, algunos actos. El que esté libre de pecado, como dice la Biblia. El que esté libre de pescado que me dé uno. El que esté libre de pecado que te dé uno o que escupa hacia arriba. Sí, de seguro le va a caer. La gallina de arriba siempre ensucia la de abajo. Eso es cuando hay rejones. No, siempre está, porque la gallina en el palo donde en el palo van subiendo por rango. Por escala. Y por escala. Pero decía un poeta llamado Juan Montalvo de Perú, que es verdad que la gallina de arriba siempre ensucia la de abajo. Pero a veces la de abajo revolotean y tiran eso para arriba. Y se dan caso de que la de abajo ensucia la de arriba. Invierten el proceso. Entonces, el símil con la corrupción, con las capas sociales, es que las capas altas siempre tienen pisada a las capas media y baja. Pero cuando las capas de abajo se empantalonan o se encojonan, como decimos en la calle, se incomodan, se llevan a las capas de arriba, que son siempre las que tienen que perder. ¿Qué tiene que perder un pobre diablo? Nada. Que son las cosas que hemos tenido en el país, República Dominicana. En los últimos 60 años hay que destacar que hemos tenido un crecimiento económico y un crecimiento del Producto Bruto Interno, que son los parámetros que los organismos
y los estadísticos viven generando como información, la República Dominicana ha estado creciendo en los últimos 60 años, producto de la democracia, el entendimiento, la inversión extranjera, el desarrollo de sectores, las infraestructuras, la estabilidad, la economía, pero la distribución de ese crecimiento no ha estado todo lo humanamente viable para lograr que mucha gente salga de la pobreza. Y hoy los parámetros indican que entre 4 y 5 millones de dominicanos todavía presentan niveles preocupantes de necesidades básicas. Mira, el problema de la economía siempre ha sido ese. Crecer y cómo distribuir. El día que en cualquier país de la tierra, incluyendo los escandinavos, los países que tienen los mayores estándares de bienestar de la gente, el día que se consiga una distribución equitativa de los ingresos, ese día el mundo será totalmente diferente, pero eso no es posible. Las estadísticas, y yo siempre pongo, por ejemplo, una anécdota que hay sobre el per cápita, que es, el per cápita es la cosa más embustera que hay. ¿Cuál es el per cápita? Bueno, distribuir 10 entre 5. El sueldo promedio per cápita. No, los ingresos. Estoy poniendo un ejemplo. No, el sueldo. Los ingresos. Sueldo promedio per cápita. Aquí te indica que el sueldo promedio per cápita es 50,000 pesos, pero de buenas a primeras tú te encuentras que la mitad de la población está por 15, debajo de 10 y 15. Pero el per cápita se mide sobre la base de toda la producción de una economía distribuida entre todos los habitantes. Ese es el per cápita, en términos macroeconómicos. Yo tengo un amigo que tiene una teoría muy interesante. Pero déjame terminar la anécdota. El concepto. La anécdota, ¿verdad? Entonces el per cápita es esa. Distribuir una base entre un número X. Entonces, por ejemplo, aquí estamos, tú y yo que estamos aquí en el aire, Sasá y Luna que están allí en la cámara. Somos 4. Tú ganas 150,000 pesos. Ah, muchas gracias. Sí, sí. Lo voy a ir a reclamar. Yo gano 150. Van 300. Reclamo. Luna gana 50. Y Sasá gana 50. ¿Cuántos van ahí? 300, 400. Si lo dividimos entre los 4, todos ganamos 100,000. ¿Tú ves dónde está la mentira del per cápita? En el per cápita todos ganamos 100,000 pesos promedio. ¿Tú ves, bueno, porque es algo, vamos a promediar. ¿Tú ves dónde está la mentira del per cápita? Ese mismo símil de la mentira del per cápita es lo que se mide en una economía. Tanto que produjo la economía distribuida entre todos los habitantes. Y aquí supuestamente todos ganamos, todos percibimos ingresos anuales de 8,750 dólares. Todos. Bueno, si decidimos... Incluyendo a Luna, incluyendo a Sasá, incluyendo a Héctor Valdés Alviso, o incluyendo al presidente del Banco Popular o el Banco de Reserva, etcétera. Todos. Que gana igual que Sasá. Igual que Sasá, igual que Luna, igual que tú, igual que yo. En términos per cápita. Percibimos los ingresos con esa manera. Tú estás mencionando gente ahí que ganan más de 1 millón de pesos. 1 y 2 millones. 1 y 2 millones y que tienen muchos de ellos pensión asegurada. El gobernador del Banco Central tiene más de 20 años pensionado. Cuando salió la primera vez del Banco Central, se pensionó cuando iba al Banco de Reserva. Estamos hablando del 90 y... 96. No, espérate, 92. En el 94 fue al Banco Central, pero en el 92 vino al Banco de Reserva. Pero Héctor Valdés... Y ahí estaba pensionado. Para salir del Banco de Reserva, del Banco Central hacia el Banco de Reserva en el 92 fue pensionado. Pero lo que yo mencioné no
no fue un tema Para debate. Para debate con Héctor Valdés. Sino para la... Que es un técnico de una calificación mundial. y un técnico del Banco Central del año 1971. Y la estabilidad macroeconómica que se ha mantenido el país, muchos la atribuyen a la presencia de Héctor Valdés Albizu en el Banco Central. Él ha sido la figura, pero mira una cosa. La figura central. Mira que viene todo esto de las estadísticas y el per cápita y toda esta... Eso es en los casos negativos ahora. Toda esta bataola numérica que estamos haciendo. Ahora mismo hay un escándalo en el país por la muerte de 34 niños en la maternidad de Los Minas. La maternidad San Lorenzo de Los Minas, que es la única maternidad que hay de aquel lado. No decimos de aquel lado porque nosotros estamos en el distrito. La única maternidad que absorbe una población de 800, no sé cuántos habitantes que viven de aquel lado. Muy dominicano el término, Cuchumil. Sí, un número indefinido. Todo de aquel lado. Está en Los Minas, en la San Vicente. Van incluso desde el lado, porque aquí solamente hay 2 maternidades en la capital y una que creo que ya tiene 20 años dando vueltas ahí todavía. ¿La maternidad de Los Minas? No, la de aquí, de la Ciudad de la Salud. La Plaza de la Salud. El doctor... la de la Ciudad de la Salud. Doctor... Pero eso no es importante. ¿Cómo se llama? ¿Cómo se vaya a llamar? Lo importante es que no se ha terminado ese para proyecto. que la gente tenga una idea. Almanzar. Doctor Almanzar se llama, un ginecólogo importantísimo. Igual que el doctor Vinicio Calventi, que fue el director de maternidad durante toda la vida. Por eso se llama el hospital de por allá de los Alcarrizos. Entonces, esa maternidad atiende a cualquier cantidad de personas. Y han muerto 34 niños. Y tenemos un escándalo igual al que se produjo con la muerte de unos, ¿cuántos fueron? 14 o 15 niños en el Robert Reed Cabral en el año 2017, que incluso Danilo, en su populismo desembosado y totalmente entendible después, en la intención de confundir al pueblo para que le dieran una segunda reelección. Votó al director, al ministro de Salud Pública, que era Freddy Hidalgo, que después terminó siendo imputado, ahora está en el grupo donde están los hermanos de Danilo. Ahí se acusó, bueno, el dato que la causa fue supuestamente que hubo problemas con unos, ¿cómo se llama? Oxígeno, tanque de oxígeno. Que no hubo tanque de oxígeno a tiempo, el oxígeno no llegó a tiempo y los niños fallecieron. Se armó una investigación que nadie sabe nunca a dónde llegó la investigación, porque aquí las cosas comienzan y nunca terminan. Ahora, han muerto 34 niños en San Lorenzo de Los Minas. Y la idea que quiero dejar es, ¿cuántos niños mueren anualmente en términos de cada 100.000? Así que se miden las estadísticas de salud, según he visto con lo que dicen los médicos. Tantos niños o tantas personas mayores por cada 100.000. En el caso de los niños es por cada 100.000 nacidos vivos. ¿Cuántos mueren? ¿Cuántos mueren en la maternidad de Los Minas? Un promedio así más o menos, o un poquito más de eso. ¿Por qué? Como este es un país de operativo, ¿por qué tenemos que escandalizar ahora bueno, es importante que se escandalice y se tomen las medidas, pero ¿y por qué no se toman las medidas precisamente para evitar que estas estadísticas se mantengan, se afinquen o se mantengan creciendo? Que es el caso que ha ocurrido en la República, en todos los hospitales, en todas las maternidades, anda una cantidad más o menos promedio de muerte de neonatales. Y el dato que le quieren agregar es que eso se debió, en este caso, a que ahí van a parir muchas
parturientas haitianas que llegan al hospital sin un historial clínico. Y como no han sido atendidas, los riesgos de muerte de la criatura y de las propias madres son más elevados. Y entonces este es un elemento que se agrega a las circunstancias que producen las muertes en los neonatales. Y lo que quiero decir es, si todo eso está documentado y saben que es así, ¿y por qué tienen que esperar que mueran tantos niños para que se arme un escándalo, que a lo mejor lo cogen de manera internacional y lo presenta como un país que tiene unos niveles de descuido en su sistema de salud tan fuertes? Bueno, no se puede coger un elemento para dramatizarlo de la manera que lo han hecho, cuando es algo ya recurrente. Y ahí volvemos al caso de los operativos. Un país que se maneje con operativos y planes pilotos es un país que está condenado a joderse más tarde que temprano. Los procesos migratorios siempre generan este tipo de debilidades estadísticas de muerte que son lamentables, porque no es solamente que llegan sin un historial médico las parturientas haitianas a los hospitales dominicanos, sino que llegan con un cuadro clínico complicado siempre, problemas siempre de sangre que hay que ponerle, problemas con presión arterial, problemas de nutrición, problemas de las cosas típicas de una población que está en debandada, una población que no tiene una estructura de protección social, ni económica, ni política, ni de ningún tipo, en una nación que sufre la crisis de unas bandas que están operando en sus territorios y que la comunidad internacional, que es la que va a formular las estadísticas y que va a tomar esos datos en contra de los parámetros de República Dominicana, no consideran ninguna de esas atenuantes, las cuales son producto de las acciones y de las debilidades de los organismos internacionales que no han querido intervenir en Haití. Y el presidente de la República, que se ha manifestado en los diferentes escenarios sobre la situación de crisis y de lo que eso representa de impacto a la República Dominicana, aquí tenemos uno de los cuadros en los cuales las preocupaciones pasan de lo ideal o de lo incalculado a la realidad que se estrella contra el sistema de salud nuestro. 34 pequeños, 34 niños, 34 neonatos, 24 fracasos que tiene el listado en esta semana y que está siendo debatido por todos los medios y que hay que buscarle solución. Hay que buscarle solución desde la entrada, desde la frontera, porque ahora querrán acusar, como hizo en términos políticos, porque siempre, como dice el viejo refrán, la soga corta por lo más fino. A veces. Entonces, quieren cortar ahora a los médicos. A veces corta por lo grueso. Y la investigación, así dijo Logroño en una ocasión. Exactamente. Logroño le dijo al dictador Trujillo, cuando lo canceló, primera vez que la soga corta por lo más gordo, porque era una persona de una figura muy... Arturo Logroño era muy gordo, voluminosa. Pero en este caso, señores, los médicos hacen su trabajo y los médicos están preparados y las clínicas dominicanas tienen equipamiento suficiente y tienen medicamentos suficientes. Lo que no pueden afrontar es una situación de debilidad de un paciente que llega en un estado agónico, problemático y con un cuadro clínico inmanejable. Y de ahí surgen todas esas situaciones de complicación. Mira, hay mucha mentira en el debate este. Por ejemplo, creo que vi en un medio de comunicación decir que los médicos habían alterado las estadísticas, que los médicos habían alterado el tiempo de gestación de la madre,
que dio a luz en condiciones precarias y fallecieron los menores, todos, por neonatos. Y estuve viendo en un programa al director de la maternidad y otros médicos decir que en estos casos lo que ocurre es que cuando se produce un desembarazo con una cantidad determinada de semanas, digamos 28 a 34 semanas, que ahí la sobrevivencia del neonato es casi nula, que como eso no es matemáticamente seguro lo que es el tiempo de la gestación, ellos lo ponen entre 28 y 34 semanas. Entonces, han dicho que alteraron esos datos para decir que eran menores no viables. Oye, yo lo estoy diciendo eso porque lo oí y he leído de lo que dicen ellos. Pero como yo no soy médico ni me ocupo de eso, yo no puedo repetir como un papagayo todos esos disparates. No, que alteraron las estadísticas. Pero súmale a todo eso la agenda del Congreso y la promoción que se hace a nivel mundial y a nivel local de todas esas agendas que están precisamente involucrando en el nacimiento, en la vida y en la preservación de los seres humanos. Toda esta agenda también tiene un compromiso en estos casos que no se quiere vincular porque todo el mundo también. No, politizar no, es que todo es político, porque la política juega el papel determinante. Eso es lo que los dominicanos y el mundo tienen que entender, que todo es política y que los políticos quieren politizar los políticos ideológicamente. Cuando los políticos toman decisiones, afectan a todo el mundo, afectan la economía, afectan la familia, afectan tu vida individual, afectan tu movilidad, afectan tu tránsito, porque los políticos tienen que tener un grado de conciencia, un grado de valores espirituales y un grado de compromiso con el electorado que lo ha elegido. Pero aquí no se está dando ese caso. Está haciendo una tendencia ahí. Eso es tendenciar el tema. Ideologizar el tema. Explícaselo a los televidentes. Convertir un asunto de salud, de nacimiento, etcétera, en algo ideológico. Eso es. Pero eso es lo que está sucediendo, porque todo eso en el esquema. ¿Por qué en los países donde hay personas con más años en el gobierno que lo que le corresponde, porque no hacen elecciones, nos referimos a los regímenes dictatoriales, por qué las estadísticas de ese tipo de situaciones no ocurren? Porque la ocultan, porque la manejan, porque tienen esquema para evitar que los organismos internacionales le pongan grado de referencias negativo a sus estadísticas de nacimiento, de cuidado. Por suerte. Bueno, si eso es una suerte, eso es una criminalidad. Por suerte, los organismos internacionales ha sido una desgracia para el mundo. Te habla una persona que cree en la organización la organización del sistema de vida en todos los sentidos. Sistema económico, sistema social, sistema político, sistema internacional, todas esas cosas. Pero los organismos internacionales han sido una desgracia para el mundo. Cree en mí, que nunca te he engañado. Vamos a la pausa. TV, televisión para todos. Para cortar el plátano, gire el plátano 45 grados. Con precaución, haga una incisión en la cara de... No. La verdad que a la gente le gusta complicarse. Lo mismo pasa con el banco. Mira, tú tienes 8,000 cajeros, canales para ti 24/7, subagentes, hasta en el colmado de enfrente. ¡Colmado! Una app que ni siquiera el internet te consume. Y aún así, hay gente que se da el viaje para el banco. Oye, no hay que complicarse, que los canales Banreservas están ahí para ti, cuando quieras.
No te compliques y utiliza los canales Banreservas, tu banco fuera del banco. Banreservas, el banco de todos los dominicanos. Nosotros somos el gobierno del cambio para seguir cambiando el país que somos. Construir más obras con menos recursos. Esto es cambio. Desarrollar las zonas olvidadas del país como Pedernales y Manzanillo. Esto es cambio. Extender nuestra universidad pública y duplicar nuestras escuelas técnicas. Eso es cambio. Los acueductos que construimos y las cañadas que saneamos. Esto es cambio. Más empleos en zonas francas y en turismo. Esto es cambio. Entregar más vivienda, más títulos de propiedad y más ayudas sociales. Esto es cambio. La verja fronteriza que levantamos para proteger la República Dominicana. Esto es cambio. Cambiar el despilfarro por eficiencia. Cambiar la opacidad por transparencia y honestidad. Cambiar la impunidad por un régimen de consecuencia. Eso también es cambio. En la Dirección General de Jubilaciones y Pensiones trabajamos con transparencia y sentido social. Contamos con establecimientos de atención para nuestros usuarios y además, durante esta gestión hemos otorgado 46,000 pensiones. Si quieres saber sobre tu pensión, visita nuestras oficinas o consulta nuestra página web www.dgjp.gov.do. Te servimos con calidad y justo a tiempo. Envía tus denuncias por WhatsApp 809-815-1992. TV, televisión para todos. Pues bien, entonces, don Jorge, seguimos. Hay que continuar. La Junta, sí. Porque si no continuamos estamos estáticos. Yo quiero hacerte estático. Yo quiero hacerte un comentario porque si aquí hubo 34 muertos en la maternidad de Los Minas, en Yemen hay 80 muertos en una estampida, en un reparto de dinero para ayuda a las clases más necesitadas. Volvemos al problema de la pobreza y de cómo se generan las estadísticas de las condiciones humanas en que viven. Cuando se toma el monto que se estaba repartiendo, era alrededor como de $8 lo que le estaban dando como subsidio a un grupo de gente. Se arma una estampida y se producen más de 80 muertos. ¿Y cuánto le significan esos $8 a esa gente? O toda la vida, porque es una nación que está en guerra, dos bandos enfrentados, el gobierno y unas... ¿Fue en Yemen o fue en Sudán? No, en Yemen. En Sudán hay otro problema también. Bueno, en Yemen lo que hay una agresión de Arabia Saudita apoyada por Estados Unidos. Exacto. Arabia Saudita que ha masacrado. Y Estados Unidos apoyando al gobierno y un movimiento político opositor mantienen un enfrentamiento de guerra que allá por las condiciones, estamos hablando de la península de Arabia Saudita, de Arábica. Yemen ocupa ese pedazo interesante que es un productor también de petróleo. Y como toda esa zona produce petróleo, es del interés de todos los estados que geopolíticamente quieren tener incidencia en esa zona. Y allí hay una confrontación permanente. Hasta ahora uno solo que está apoyando a Arabia Saudita, que tiene todo el petróleo del mundo y 2 tanques más. Arabia Saudita. Pero también quiere eso de Yemen. Y ha masacrado a Yemen. Y Estados Unidos le ha vendido, provisto de una cantidad inmensa de armamentos para atacar a ese pobre país, porque comparado entre Arabia Saudita y Yemen, la diferencia es del cielo a la tierra, porque Arabia Saudita es un país que tiene una riqueza petrolera inmensa, tanto petrolera, el principal productor de petróleo del mundo, y
su intención parece no tanto controlar el petróleo, sino también convertirse en un estado en expansión. Estos países, cuando tienen dinero, lo que hacen es entonces tratar de hegemonizar a otros a través del dinero y después hacerse del territorio. Pero los rebeldes que enfrentan al gobierno, que como tú bien lo destacas, son los hutíes, las tribus hutíes, que es apoyada por Irán. Ahí entran las contradicciones ya geopolíticas y generan en Yemen ese enfrentamiento permanente de una solución. Ahí volvemos al punto de los organismos internacionales. 80 muertos, y eso es una estadística más. No son seres humanos, son una especie de pollo de alimentación lo que se está generando en esos países. Y lo de Sudán también está en el mismo orden, una cantidad de muertos, una guerra civil. Pero ¿por qué las instituciones internacionales, los organismos internacionales no generan procesos de paz adecuados para que la distribución, volvemos al punto, de la economía sea equilibrada para que todos vivan en paz? No les interesa. ¿Cuál es la riqueza de Sudán? Sudán tiene alguna riqueza. Sudán está dividido en dos estados. Sudán y Sudán del Sur. En Sudán del Sur es que está la revuelta de la guerra civil. Tiene importantes reservas de recursos naturales. Claro, es África. África es el futuro suplidor de todos los materiales que necesita el mundo, sobre todo de estos materiales raros que andan buscando y de las tierras raras. Las tierras raras que especialmente... Que son tan raras que uno no sabe de qué se trata. Exactamente, que son elementos que para el desarrollo... Para la tecnología. La tecnología, la inteligencia artificial, la producción de chips, son los elementos que generan riqueza hacia futuro. Estén pendientes, porque si Estados Unidos o cualquier otra potencia, las europeas, intervienen en Sudán, no es para pacificar ese país. De seguro que han identificado ya algún potencial de suministro de esos materiales raros. Y con el componente que siempre está presente, que son los señores y amos de la guerra, los fabricantes de armas que están precisamente focalizando, incendiando y provocando pequeños conflictos controlables, donde ellos puedan hacer... En teoría controlables. Controlables, porque si se les sale del control, entonces las cosas cambian y los matices son diferentes. Cuando los países producen revuelta, a ellos no les interesa eso, nada más les interesa vender sus armas. Hace 2 décadas aproximadamente, no recuerdo bien la fecha del año, pero 2 décadas son 20 años atrás. 20 años. Serían 2013. 2003. En 2003. Un poquito menos, un poquito antes. En ese experimento también de la guerra. A principio de siglo, y así te... A principio de siglo. O a final del siglo pasado. Más próximo. Hay un pequeño país, un mediano país de África que se llama Ruanda. Ustedes recuerdan, busquen... La masacre que se produjo en Ruanda, el enfrentamiento... En dos tribus. Entre las tropas norteamericanas. Entonces los americanos se metieron ahí para pacificar. Y lo que hicieron fue que llegaron con un cubo de gasolina. Y incendiaron todo. Más de 2 millones de muertos. En ese mediano país que se llama Ruanda. Entre los hutus. Son tribus religiosas. No recuerdo la otra tribu, pero bueno, los hutus estaban ahí. Que se aprovechan de esos enfrentamientos históricos entre tribus. Entonces Estados Unidos le vendió armas a los dos bandos y se genera el negocio. Sí.
Pero Más de 2 millones de muertos. Pero la presencia norteamericana allí La dos también sufrió sus bajas. tercera parte, no. Sufrió una baja importante también. El 15%, el 18% de la población de ese país murió en ese conflicto. Eso terminó como un laboratorio. O sea, no importa, esos son seres humanos de tercera o de cuarta categoría, eso no importa, no son números, nada más son números. Y a propósito de Estados Unidos, yo quiero cambiarte la tónica en el sentido de que hay el lanzamiento dentro del Partido Demócrata de un nuevo candidato. El sobrino de John F. Kennedy, el hijo de Robert Kennedy Jr., ha lanzado su candidatura a la presidencia de los Estados Unidos y esto ha puesto un revuelo porque viene de la familia del clan Kennedy, que ha aportado no solamente muchas soluciones y mucha historia dentro del país más poderoso que tiene el mundo, sino que también ha aportado mucha sangre. Y un mártir. Y mucha sangre. Un mártir, el presidente Su papá Kennedy murió siendo candidato, su sobrino, su tío murió siendo presidente. Y su otro tío, el primero, que era Joseph, el viejo padre. Era un mafioso. Un mafioso que era el que tenía indicado como el indicado para ser presidente de la República, el que estaba marcado, murió en la guerra. En la Segunda Guerra él era piloto. Sí. Y esa familia, bueno, Joe Biden, que todavía no ha lanzado oficialmente su candidatura. Edward Kennedy, que fue senador de Massachusetts durante muchísimos años. Su carrera política se vio marcada por un accidente de una secretaria que murió una que le acompañaba. Y entonces que él cayó el carro al río. Y dicen que no intervino para salvarla. Y en Estados Unidos eso marca porque era una situación de unos amoríos también, que estaba marcada la relación de la que falleció, que era una secretaria, y el senador Robert Kennedy. Pero la marca fue porque él no intervino para salvarla. Edward Kennedy. Edward, que murió hace 4 o 5 años. Pero era un hombre importante del Congreso porque pasó toda su vida también siendo congresista. Y 30 años, más de 30 años como senador. Y era un gran amigo también de la República Dominicana. Sí. Muchos de los casos de esa época, de los años finales del siglo pasado, años 90 y todas las compulsas políticas que se generaban en el país, él siempre tenía una gran identificación con el pueblo dominicano. Así es. Y con ese lanzamiento. Y John Young, el hijo de John F. Kennedy, el que aparece el día de que mataron a su papá, cuando lo iban a sepultar, ese niño que aparece haciendo un saludo al ataúd. Es una foto emblemática. Y que aparece también debajo del escritorio siendo un niño de su papá cuando era presidente. Sí, jugueteando. En 2 fotos que le dieron la vuelta al mundo. Pero esa foto donde él aparece... Y que era... haciendo el saludo al ataúd. Y que era... como si fuera un soldado. Exactamente. Y que pero él no tenía conciencia de lo que estaba haciendo. De lo que estaba haciendo. Pero quizá la imitación de lo que... Pero es una foto que fue emblemática en su momento y que sigue recorriendo. Que murió también. Murió en un accidente volando de New York a una pequeña isla que hay en el Atlántico, no muy lejos de Nueva York. ¿Murió cómo? En un accidente de aviación. Piloteando. Piloteando una pequeña avioneta. Una avioneta, o sea, porque él era piloto, pero en ese momento él era el director y creador de una de las revistas más importantes de la sociedad norteamericana. Claro. Y también lo estaban perfilando con el criterio de lanzarlo a la política. De la revista George. De la revista George. Okay. Murió en honor a mí fue que él le puso ese nombre. Sí, yo sé que ustedes eran ya ustedes. Sí. Murió pilotando ahí, se confundió, dicen de la investigación. Se confundió el mar en la hora de la noche. Confundió el mar con la tierra y se estrelló. Y el criterio general es que como los clanes de las incidencias más importantes
que tienen en el Partido Demócrata en los Estados Unidos, el clan Kennedy. Hay que ver qué va a hacer el clan Obama y el clan Clinton. El clan Clinton que apoyaron a Biden, que ha dado muestra de una inconsistencia. ya él lanzó su candidatura. ¿Quién? El presidente Biden. No, él dijo que la va a anunciar, pero todavía no lo ha hecho. Que él está todavía pensando. No, todo el mundo sabe que se va a lanzar. Todo el mundo lo sabe, pero no lo ha hecho. Se va a lanzar. Contra todo criterio de sensatez, él se va a lanzar a buscar la reelección. Las lagunas y las falencias que está demostrando en el ejercicio, a veces se le olvidan las cosas en público y en las mismas ruedas de prensa, y le preguntan, ¿de qué yo estoy hablando? ¿Qué es lo que vamos a estar analizando en estas ruedas de prensa? Se le olvidan las cosas. Imagínate tú en esas reuniones de Estado. Pero el Estado norteamericano... Albert, baseball player, le dijo este es uno de los mejores jugadores de béisbol, le dijo al Papa. Al Papa. Bueno, presidente, pero ese es el Papa Francisco. El Papa Francisco, que viene de una de las regiones argentinos, que lo que juegan es fútbol. Entonces, pero es muy difícil que la tradición en los Estados Unidos es que el presidente tiene garantizada la repostulación sin que nadie le dispute internamente el partido. Por lo tanto, el partido unifica en la reelección, sí. El partido que esté en el gobierno. El candidato cuando elige un candidato es un candidato para vocación de 8 años. Candidato, ¿verdad? Si gana, es para 8 años. Si pierde, se va para su casa, porque eso de esos regresos en Estados Unidos, el único que está intentando un regreso después de una derrota es, bueno, lo hizo Richard Nixon hasta que consiguió la presidencia, y ahora Donald Trump está intentando un regreso, un comeback hacia la Casa Blanca. Hay comeback. También contra todo criterio de sensatez. Lo que te indica también que hay un vacío de liderazgo, no solamente en el mundo, en la nación más poderosa, un presidente con estas lagunas y que aspira de nuevo, un candidato por los republicanos que fue presidente y que tiene todos estos conflictos importantes judiciales, de debilidades. Lo que te demuestra a ti que cualquier cosa puede pasar y que esta candidatura de este muchacho puede prender en la sociedad norteamericana. La sociedad norteamericana. De Robert Kennedy Jr. Y vamos a la pausa. Él tiene una de esas... ese comportamiento raro. Durante 2 siglos, 2 partidos, el bipartidismo. Y no hay cabida para un tercer partido. Y la sociedad norteamericana se acomodó a ese sistema de quítate tú para ponerme yo, los demócratas y republicanos. Es que el sistema político norteamericano no admite el crecimiento de ninguna otra fuerza. Porque hay muchísimos partidos, pero lo destruye el sistema de elección, que son votos representativos. Sí, no hay. Es un sistema un sistema político electoral totalmente antidemocrático. Las minorías no cuentan. Ni las cantidades. No cuentan. No cuentan. Así que es muy difícil que Robert Kennedy Jr. pueda tener algún impacto, siquiera previsible al interno del Partido Demócrata, por lo menos para este proceso. Vamos a la pausa y regresamos de inmediato. ...14 TV... Televisión para todos. Ponle tú también
También pilas nuevas a tu negocio con Expo Fomenta Pymes Banreservas. Aprovecha tasas desde 12.95%, ofertas en comercios aliados, charlas, talleres de educación financiera, premios y mucho más. Expo Fomenta Pymes Banreservas. Hasta el 15 de mayo. Cupo limitado. Más información en banreservas.com. Banreservas, el banco de todos los dominicanos. Nosotros somos el gobierno del cambio para seguir cambiando el país que somos. Construir más obras con menos recursos. Esto es cambio. Desarrollar las zonas olvidadas del país como Pedernales y Manzanillo. Esto es cambio. Extender nuestra universidad pública y duplicar nuestras escuelas técnicas. Eso es cambio. Los acueductos que construimos y las cañadas que saneamos. Esto es cambio. Más empleos en zonas francas y en turismo. Esto es cambio. Entregar más vivienda, más títulos de propiedad y más ayudas sociales. Esto es cambio. La verja fronteriza que levantamos para proteger la República Dominicana. Esto es cambio. Cambiar el despilfarro por eficiencia. Cambiar la opacidad por transparencia y honestidad. Cambiar la impunidad por un régimen de consecuencia. Eso también es cambio. Escuela de Locución y Comunicación Social Alan Vargas ya abrió sus puertas para impartir clases sábados y domingos. Hazte locutor y especialízate en cualquier área. Pierde el miedo escénico y la fobia al micrófono. Hazte locutor y comunicador social ahora. Para inscripciones o información, llámanos al teléfono o escríbenos al WhatsApp 809-283-8637. Escuela de Locución y Comunicación Social Alan Vargas. El cupo es limitado. Algunas restricciones aplican. Te esperamos. Envía tus denuncias por WhatsApp 809-815-1992. TV, televisión para todos. Mira, Jorge, amables televidentes, estamos en una etapa de preparativos de los próximos procesos electorales del país que comienzan en octubre con las primarias. Y esta tarde creo que la Junta espera la respuesta de los partidos políticos respecto de una resolución que tiene algo que ver con el mecanismo de transmisión de los votos, de los resultados electorales. Se cumple el plazo de los 5 días que le dieron a los partidos políticos para que opinen sobre el tema. Algunos lo han hecho y otros esperan que ese plazo se cumpla, porque aquí las fechas topes, todo el mundo espera al último momento. Al último minuto. Para entregar sus opiniones sobre el sistema el plazo de a las transmisión. 12, a las 11:50 están los delegados de los partidos presentando documentos. Bueno, y el tema de la transmisión de resultados va a seguir siendo polémico, porque todavía nosotros, aunque estamos inmersos en la era digital, en la electrónica, tecnología, hay mucha gente que quiere ser análoga todavía. ¿Qué significa transmitir de manera electrónica los datos? Bueno, ustedes en elecciones, por ejemplo, las últimas elecciones, ustedes vieron, las que siguieron las elecciones en Brasil, vieron cómo iban cambiando los resultados en tiempo real. Bueno, en Estados Unidos, para ser más, que es donde se ven de verdad por estados, por condados, etcétera, transmisiones en directo de los resultados. Aquí se intentó hacer eso en las elecciones del 16. Con los famosos escáneres. Con los famosos escáneres. Que fueron comprados y nunca utilizados. Nunca utilizados, no. Ahí los utilizaron. Y expediente nunca llevado a justicia. ¿Y por qué? Si los escáneres están ahí. ¿Y los va a usar la Junta ahora? Ah, ¿lo va a usar? Claro. Oh, los mismos escáneres. Los mismos escáneres, porque cree que le cambian un software para adecuarlo. Lo actualizan. Los actualizan.
Pero en época electrónica, como tú dices, de transmisión de datos y donde hay tanta eficiencia y tanta calidad, la debilidad está en que la gran mayoría de los procesos digitalizados son invadidos, contaminados o alterados por los hackers o por los programas que se modernizan, maliciosos, y en las cuales, es un argumento también. Y en las cuales hay que generar grado de confianza, grado de estabilidad y de protección y de vigilancia electrónica también para evitar que se alteren los procesos, porque hay muchas denuncias y muchos casos avalados y certificados de que han sido contaminados y se alteran los procesos. En el propio Estados Unidos, donde tú mencionas, las elecciones de los últimos procesos han estado siempre matizadas por esas denuncias y esas investigaciones. Eso es invento de Trump. Pero en el caso de Trump, fueron los demócratas que dijeron que el proceso fue alterado por los rusos, por hackers rusos, y por la ayuda que el gobierno de Putin le estaba dando a... Todo eso fue novela. Todo fue novela, pero lo que te digo es que de lado y lado se viven denunciando procesos de alteraciones. Eso de la intervención rusa en las elecciones norteamericanas fue una novela de los demócratas. Pero acuérdate que y lo de Trump pero lo que estamos fue la novela de los republicanos. Pero lo que estamos ambientalizando es para que los dominicanos puedan entender, y sobre todo el sistema político nuestro, que tienen que tener mecanismo, estructura y organización y blindar el proceso para que la Junta pueda tener un papel confiable y que la población pueda ir a votar en un grado de estabilidad y que sus conteos de voto esté ajustado a los resultados de lo que quiere el pueblo dominicano. ¿Tú sabes lo que evita la transmisión automatizada de resultados? Que tú y yo somos delegados de los partidos grandes, y como los partidos chiquitos no tienen delegados, si un partido chiquito saca 10 votos, tú y yo nos ponemos de acuerdo para coger cada uno 5 y 5. 5 y 5 y ponerle 0 al otro. Y te lo cambiamos. Entonces, eso lo evita la transmisión automática de resultados. Y sobre todo porque hay mecanismos internos de leyes y reglamentos de la propia Junta. Por ejemplo, en caso de bloques, que es lo que está ocurriendo, los partidos pequeños no tienen derecho a tener representación en la mesa electoral. Solamente el partido que encabeza los bloques es el que tiene la facultad de nombrar los delegados. ¿Qué es lo que estamos hablando? Entonces, en función de lo que tú dices, a los chiquitos. le quitan los votos a los chiquitos, se ponen de acuerdo. Mira, la queja principal que se llevó a la Junta de los partidos pequeños fue esa, de que hay toda una estructura que se podría decir mafiosa, una maña vieja de los partidos grandes, de arrebatarle los votos a los partidos pequeños que han recibido su apoyo y que están formando parte de su bloque, como una manera también, en términos económicos, de que el que encabeza la coalición tenga más de un 5%. Ahí aseguran el dinero grande. Siempre va a tener más de un 5% los grandes, para evitar que cualquiera de los chiquitos tenga un 5%. Exacto. Y porque entonces entra en el paquete de los grandes. En el paquete de los grandes. ¿Y de qué estamos hablando? De economía cuarto. Y de dinero. De cuarto. Porque si usted pasa de un 5%, clasifica como partido mayoritario, y el dinero, el 80% del dinero que presupuestariamente pagamos entre todos, se distribuye entre todos los partidos grandes. Y 20 en el resto. Y 20 en el resto de partidos y partiduchos que hay en el sistema. Pero ya terminamos, pero el tema de la resistencia a transmisión automatizada de resultados es porque la vocación de los partidos dominicanos es hacia la maña, a la trampa, al engaño, al palito. Y el palito no puede entrar en una transmisión automática de resultados. Y el trujillismo nunca acaba. Aquí tenemos dictadores y pequeños mesiánicos líderes que creen que ellos pueden seguir haciendo lo que más le guste y lo que más le dé la gana. ¿Y demócratas? Muy poco. Y demócratas que son de boca y cuando tienen la oportunidad son dictadores. Tan trujillistas. Dictadores. Tan dictadores como Trujillo. Exacto. Y tienen métodos y formas de expresar su método dictatorial. Esta clase de Trujillo no termina.
Y es lo que tenemos que eliminar del país. Claro que no, si siempre todos los días nacen discípulos. Terminamos por el día de hoy. Gracias por su atención. Hasta mañana. Mira, ahí, lo están haciendo.